le da a cada predicador que comparte aquí en la iglesia es con el fin de llevarnos y conducirnos a cada uno de nosotros nuevamente hacia el Señor. Tú conoces, Dios. Hay corazones aquí que lo han abandonado, iglesia. Hay labios aquí que han dejado de orar, que han dejado de buscarle. Hay personas aquí que no lo sienten. Eso es triste, ¿sabes? Es triste. Pregúntale al Espíritu Santo qué hemos hecho. ¿De qué manera le hemos contristado? ¿Qué actitudes, qué acciones hay en nuestras vidas para que Él no llegue y toque tu corazón porque Él quiere? Grandes cosas Él quiere hacer esta tarde. Presenta tu condición delante de Dios. El Señor sabe, vengo seco, vengo enfermo. Sé honesto con Él. No lo vas a sorprender, eso tenlo por seguro. Tenlo por seguro. No lo vas a sorprender. Pero si el día de hoy no siente su presencia, si el día de hoy no escucha su voz, hermano, estaríamos aquí. Has venido por un milagro. Has venido a rendirte con Él. Lucha por ello. Que vea verdaderamente la intención de tu corazón. Tú disiernes, Señor, en los corazones, los pensamientos, lo más profundo del alma, Señor. Tú la disiernes y lo conoces todo. Delante de ti no hay nada oculto, Señor. Tú conoces también los anhelos de tu corazón. Le das un aplauso en señal de bienvenida al Señor. Le damos gracias a nuestros hermanos de alabanza, iglesia. Y a ti te voy a invitar que abras la palabra del Señor en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1 al 3. Gracias, hermanos de alabanza, Dios los bendiga. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Grandes cosas el Señor va a hacer, iglesia, aunque nosotros no lo creamos. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver, tal vez. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Te voy a invitar que tomes tu lugar, iglesia. El día de hoy te voy a hablar de un tema que puse como título: un sufrir espiritual.
Durante estos días que estuve orando al Señor para saber qué es lo que iba a compartir, hermano, me daba cuenta de todo lo que el Señor ha ido hablando a través de servicio a servicio en los últimos meses incluso, de cómo Él nos confronta con nuestra condición espiritual. Todavía el domingo pasado el Señor nos hizo saber que teníamos que ser moldeados, teníamos que ser transformados, teníamos que ser renovados. El hermano Víctor por ahí quebró su jarro, hermano, y nos lo ilustró. Por allá hay un ladrillo pendiente para la primera iglesia que vamos a plantar. Pero constantemente el Señor estaba hablando, y ¿sabes? Parece ser que el pueblo de Dios ha hecho oídos sordos a todo lo que el Señor está hablando continuamente. El mundo está hablándonos a nosotros como pueblo también. La naturaleza está proclamando que el Señor viene. La iglesia proclamamos que el Señor viene, pero nuestra actitud no es como tal. Lamentablemente estamos en una crisis espiritual tan grande, hermano, y tan difícil de confrontar, y la iglesia se da cuenta, pero no ha querido accionar. Y podemos predicar de estos temas domingo tras domingo, servicio tras servicio, y la iglesia continúa menosvalorizando la vida espiritual en la actualidad, no dándose cuenta que es un grave riesgo caminar delante de Dios con una vida espiritual pobre. Y el día de hoy te voy a hablar de ese sufrimiento espiritual, un sufrir espiritual. Y el Señor me lo decía tal cual. Mucho de mi pueblo ha sufrido y está sufriendo una crisis espiritual tan grande. Muchos de ellos se sienten vacíos. Muchos de ellos se sienten sin sentido. Muchos de ellos caminan sin propósito. Muchos de ellos caminan sin visión. ¿Y sabes por qué? Porque hemos dejado la búsqueda de un crecimiento en la vida espiritual. Y aquí en Lamentaciones, hermano, hay un ejemplo que conmueve el corazón. Quien lo escribió fue Jeremías. Y fueron 5 lamentaciones que él lanzó de un sufrimiento en el decaer espiritual del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, de Jerusalén. Esas 5 lamentaciones reflejaban, hermano, el sufrimiento de Jeremías al ver la condición espiritual del pueblo de Dios. Él se quebrantaba en su corazón, pues Dios lo había utilizado en gran cantidad de veces para advertir al pueblo de Dios lo que había de venir si no enmendaban sus errores, si no corregían la forma en cómo caminaban espiritualmente delante de Dios. Ese libro está traducido del hebreo Ekar y significa cómo. Es tal cual como cuando usted choca y luego le llegan y le preguntan ¿cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Jeremías hacía tantas cosas en su cabeza porque él sufría, obviamente le dolía la situación del pueblo de Dios. Él había visto la ciudad de Jerusalén fortificada, él había visto a los sacerdotes elevar las ofrendas al Señor, él veía a cada uno de los del pueblo de Israel asistiendo a cada una de las fiestas solemnes, asistir gozosos, reunidos en el tabernáculo. Él veía todo aquello, pero también fue testigo de cómo todo aquello comenzó a decaer hasta llegar a las ruinas. En el campamento me tocó compartir un mensaje que se llamaba Las Ruinas. Y verdaderamente el pueblo de Dios, la mayoría aquí a nivel mundial, ni siquiera a ese nivel estado ni en nuestra iglesia local, es a nivel mundial. Hay un decaimiento espiritual tan grande. Nadie está dispuesto a pagar un precio por llevar una vida espiritual firme. Jeremías se lamentaba por eso y escribió este libro de lamentaciones, o elegías también se le llama. Es un tipo de poesía. Ahorita el hermano Jorge exaltaba una poesía, pero de alegría, de gozo, de gratitud. Pero las elegías eran utilizadas en la Biblia, los escritores las utilizaban para reflejar la tristeza, eran cánticos fúnebres. Es decir, estaban presenciando la misma mortandad viva y exaltaban esa poesía de mortandad como una exclamación, no solo para que el pueblo se diera cuenta, sino una exclamación de tristeza delante de Dios, diciéndole: ¿cómo hemos llegado
hasta esta situación. ¿Cómo es posible que nosotros como pueblo de Dios, diciendo que alabamos a Dios, estamos siendo cautivos? Y ahorita vamos a ver el desglose de todo esto. Él estaba triste y había un sufrir espiritual en su corazón. Usted conocía que a Jeremías le llamaban el profeta llorón. Y era el profeta llorón tanto por el contexto que vivía en su ministerio, porque no era fácil ser un profeta en aquellos tiempos. En aquellos tiempos tú errabas una profecía y te cortaban la cabeza, ahí no pasaba nada más que eso. Si alguien está dispuesto a que le corten la cabeza, levante la mano, allá hay un machete acá en la bodega del pastor, hermano, levante la mano. En aquellos entonces los profetas se enfrentaban a esos retos. No era cualquier cosa ser un profeta, pero también no le tocó cualquier situación, cualquier contexto. ¿Sabes qué le tocó? Ver cómo eran cautivados nuevamente y eran llevados esclavizados a Babilonia. A él le tocó ver a sus seres queridos, a sus amigos, a sus seres amados, verlos llevar otra vez en esclavitud, siendo servidumbre una vez más, tal cual como lo habían sido de Egipto. No era fácil, era claro que Jeremías tenía que llorar, iglesia. Imagínate si tú y yo lloramos porque el que nos saluda por la puerta no nos abrazó, no nos dio un beso y nosotros ya somos profetas llorones. No quiero imaginar Jeremías, el grado de sufrir al ver la condición tan deplorable que vivía en esos momentos. Jeremías escribe ese libro. Le toca despedir en el exilio. No a todos los llevaron al exilio a Babilonia. Llevaban a los varones fuertes, llevaban a los herreros, llevaban a los carpinteros para que ellos fueran constructores de Babilonia. Y a Jeremías le tocó ver todo ello, cómo los llevaban, hermano, como esclavos, como animales, y los llevaban esclavizados a Babilonia. Y le tocó quedarse con el resto del pueblo de Dios, solamente consolándoles. Para él no fue fácil. ¿Por qué? Porque años atrás Dios le había mostrado a Jeremías y le había dicho: Jeremías, sube a la casa del alfarero. Es necesario que yo renueve al pueblo, es necesario que yo trabaje en ellos. Jeremías, es necesario que adviertas al pueblo que viene una esclavitud por parte de Babilonia si no enmiendan sus caminos. Jeremías, adviérteles. Jeremías, predica. Jeremías, que no te importe que te lleven preso, porque lo llevaron preso. Algunos de los que no les gustaba la forma de predicar de él, lo llevaron preso, lo amenazaban, lo criticaban, lo señalaban. Él verdaderamente tenía un sentir para que el pueblo de Dios se corrigiera y volviera una vez más su mirada hacia adelante. Pero ¿sabes qué ocurrió? Desacataron. Y creo que todos los que predican aquí tienen en su corazón ese sentir. Al menos eso veo cada vez que predican. Y es que cada mensaje, cada ilustración que Dios le da a cada predicador que comparte aquí en la iglesia es con el fin de llevarnos y conducirnos a cada uno de nosotros nuevamente hacia el Señor. Y Jeremías tenía esa intención. Dime, qué terrible. Jeremías oraba y lloraba al Señor pidiendo misericordia para el pueblo, pero al final de cuentas vio que todo su esfuerzo quedó en vano, porque al final de cuentas llegó la esclavitud una vez más, llegó ese sufrimiento. Jerusalén, la capital de las ciudades en aquellos entonces, sufrió algo terrible, la destrucción y la derrota. Algo que ellos no se esperaban, ¿sabes? Ellos tenían una frase que decían que Jerusalén tenía un aspecto denominado la inviolabilidad de Sión. Ellos creían que como Dios gobernaba en el tabernáculo, en el templo, nunca el templo iba a ser profanado, porque ellos aseguraban que la presencia de Dios estaba en el templo y era algo verdadero. Pero ¿sabes? Llegaron los babilonios y lo destruyeron. Sufrieron la peor tragedia en toda su historia, porque llegaron y le destruyeron el templo, llegaron y le destruyeron sus ciudades, y ellos decían que nunca iban a profanar su templo y aseguraban que porque era que la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. ¿Sabes qué es lo triste? Que nunca se dieron cuenta que ellos se encargaron de sacar la presencia de Dios del templo.
más que ellos como tales culpables. Y esto lo podemos comparar en el tiempo actual. La iglesia camina y si yo le digo, hermano, ¿usted es más que vencedor? Bueno, hay 3, hermano. Si yo le digo, hermano, usted es victorioso, y le puedo asegurar que va a decir, amén, aleluya, gloria a Dios, Señor, aquí está tu presencia. La mayoría vamos a decir tal vez, pero quizá en nuestro corazón la presencia de Dios se fue y no nos dimos cuenta. Pero ellos aseguraban que la presencia de Dios estaba con ellos y no se habían dado cuenta que ellos ya le habían visto a Dios desde hacía mucho tiempo. Había un sufrir espiritual en Jeremías. Vamos a ver 3 aspectos en la historia de las lamentaciones. La primera es la desolación y el llanto. La podemos encontrar ahí en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 4 al 11. Rápido y en breve. Dice, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura. Sus enemigos han hecho príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que le honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en su congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Todo el lamento de Jeremías inicia con un cómo. Dice, ¿cómo es posible que sucedió esto? ¿Cómo es posible que la ciudad de Jerusalén esté derribada? ¿Cómo es posible que la ciudad y el templo que un día albergaron a tantas personas, que albergaron la presencia de Dios, hoy se encuentren en ruinas? Esa era la pregunta de Jeremías. ¿Cómo es posible que un día estaba la ciudad de Jerusalén en lo alto, en lo más lleno de la presencia de Dios, y ahora en la actualidad está vacía y está desolada? Y hoy en la actualidad, iglesia, y aún aquí hay presentes que se hacen esa pregunta en lo individual. Se preguntan, ¿cómo es posible que yo antes sentía la presencia de Dios? ¿Cómo es posible que yo antes anhelaba buscar su presencia? ¿Cómo es posible que yo antes era albergue y era de conservación para otros? ¿Cómo es posible que yo antes era de bendición para otros y ahora estoy desolado y estoy triste? Hay mucho pueblo de Dios, incluso aquí sentado entre las bancas, que se hace esta pregunta y en las noches no duerme. Porque dice, ¿cómo es posible que yo antes adoraba al Señor con libertad y ahora no puedo hacerlo? ¿Cómo es posible que antes sentía un anhelo vivo por la presencia de Dios y ya no hay nada ahí? ¿Cómo es posible? Y te lo preguntas y te lo vuelves a preguntar. Y luego hay otro comentario ahí en el lamento de Jeremías que dice, sin cesar llora en la noche. En esas noches el pueblo no tenía consuelo, se habían quedado sin techo, se habían quedado sin hogar algunos de ellos. Dice, se quedaban sin llorar en la noche. Es decir, ni el sueño, hermano, les vencía las ganas de llorar. Se lamentaban, sufrían constantemente. Y tal cual hay muchos aquí, hermano, que lloran tal vez en las noches, que lloran durante el día y dicen, ¿por qué me pasó esto? ¿En qué momento me descuidé tanto? ¿En qué momento, Señor, dejé de buscar tu presencia? Aquí hay muchos que se lamentan y lloran y se afligen por la relación que un día tuvieron con el Señor y ahora de esa relación no queda nada. ¿Te acuerdas?
la forma en que le buscabas. Y ahora lloras y sufres. Y dices, Señor, he intentado levantarme y no puedo. Señor, he intentado, de verdad lo he intentado y no he podido ser restaurado. Y luego otro de los comentarios dice, de entre sus amantes no tiene quien le consuele. En esos tiempos, Judá, Jerusalén, se había hecho aliados de ciudades paganas, entre ellas Egipto, siendo que Dios no prohibía, porque Él decía que no podía, incluso en la actualidad, la Biblia dice que no podemos convivir entre la luz y las tinieblas. Dios siempre fue celoso con las promesas de Dios y les prohibía tener relaciones con naciones paganas, pero Jerusalén había confiado todo su potencial y todas sus fuerzas en las alianzas políticas. Ellos decían, no, entre más aliados tengamos, más fuertes y poderosos somos. Pero encontró eso y decía, de entre de sus amantes no encontró consuelo. Y aquí el pueblo de Dios, que se ha hecho amante del mundo, que se ha hecho amante y apasionado de las cosas y miserias de este mundo, y no has encontrado el consuelo en ello. Tal vez te encuentres como la ciudad de Jerusalén en aquellos entonces, pidiéndole ayuda al mundo. Te sucede un problema, pasas por una enfermedad, pasas por un proceso y lo primero que haces es correr con este mundo a pedirle auxilio y se te olvida que hay lazos estrechos entre Dios y tú. Jerusalén había puesto esos lazos entre las naciones paganas, menospreciando los lazos que tenía con la presencia de Dios. Y aquí hay pueblo que necesita volver a enlazarse con la presencia de Dios. Qué tristeza que nuestra confianza esté en el mundo, que la confianza esté puesta en las cosas materiales de este mundo. Jerusalén cometió ese grave error. Había confiado en las relaciones con este mundo y se había olvidado de tener esa relación con Dios. Luego dice, las fiestas solemnes estaban desoladas, las puertas estaban desoladas, los sacerdotes gemían, las vírgenes estaban afligidas. Había 3 fiestas en particular en el pueblo de Israel. Número 1 era la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, y el otro era el Pentecostés. ¿Y sabes qué era lo que hacían en esas 3 fiestas? Tenían algo en común. En algunas comían pan sin levadura, en otras tenían ciertos procedimientos para cumplir sus tradiciones, pero había una cosa en particular que hacían, es que llevaban ofrendas y primicias delante de Dios en esas 3 fiestas solemnes. Es decir, iban y adoraban a Dios, se reunían todo el pueblo de Dios a exaltar su nombre. Ellos decían, vamos a recoger lo mejor para ofrecérselo al Señor, vamos a hacer lo mejor para ofrecérselo al Señor, porque fue el Señor el que nos libertó, fue el Señor el que nos sacó de Egipto. Ellos decían y lo celebraban, y por gratitud se reunían y daban a Dios esas primicias, esas ofrendas, esas alabanzas, esos cánticos. Es el mismo Dios que libertó al pueblo de Israel de Egipto, es el mismo Dios que te libertó a ti del mundo y del pecado, iglesia. Pero las puertas desoladas, las puertas que eran testigos de cómo el pueblo de Israel cruzaba por debajo de esas puertas, de esos arcos gozosos, estaban desolados. Ya no había quien cruzara por debajo de esos arcos en gozo y alegría. Y me pregunto, ese arco, esa ventana, hermano, gigantesca que tenemos ahí, ha sido testigo de muchas cosas. Si esa puerta hablara, diría, yo recuerdo cuando el Señor sanó a la hermana Leti, yo recuerdo cuando el Espíritu Santo bautizó a tal, yo recuerdo, si esa puerta hablara, hermano, grandes cosas diría, pero lamentablemente a veces esa puerta, si llegara a hablar, diría, yo recuerdo cuando mis hijos cruzaban con gozo para elevar ofrendas de alabanza y de adoración, y ahora no hay nada. Y no me malinterpretes, tal vez cruzas esa puerta y ocupas un lugar aquí, pero verdaderamente desde tu casa preparas tu primicia, y no hablando económicamente, preparas tu primicia de adoración, tu primicia de alabanza, tu primicia en exaltación al nombre del Señor. Porque créeme que desde que tú te levantas deberías de preparar esa primicia, decirle, Señor,
Mi corazón quiero que lo limpies desde aquí, desde mi casa. Porque yo al cruzar esa puerta, Señor, yo te voy a exaltar. Te voy a adorar con libertad. Porque tú, Señor, ya me hiciste libre. Porque tú ya me has sanado. Porque tú ya has salvado a mi familia. Por esa razón yo voy a recoger lo mejor de mi adoración y lo voy a llevar delante del tabernáculo, delante de tu presencia. Y lo voy a llevar hacia ti. Es la mentalidad que deberíamos de tener nosotros como hijos de Dios. Desde casa decir, voy a preparar la mejor adoración. Voy a preparar mis labios. Voy a preparar mis manos. Voy a ponerme el mejor vestido, el mejor zapato que tengo, porque voy a entregarlo todo esta mañana a mi Señor que me libertó e hizo su gracia gobernar en mi vida. Lo hacemos. Esas puertas de Jerusalén eran testigos de la desolación. No había quien ofreciera ofrendas. No había quien ofreciera alabanza. No había quien danzara allá por las calles. En esas fiestas, las mujeres que no eran casadas, las vírgenes, eran utilizadas para danzarle al Señor entre las calles. Los jóvenes tocaban los instrumentos porque eran fiestas de gozo, tal cual como la que tenemos ahorita. Es fiesta de gozo. Pero las calles estaban desoladas. Era sufrir espiritual solamente. De recordar, y decían, ¿recuerdan cuando subíamos a la casa del Señor y exaltábamos su nombre? Entre ellos se decía mientras eran esclavos en Babilonia. Incluso hay una canción que sacaron en el mundo, enfocada en uno de los salmos, donde dice, y recordamos cuando cruzábamos por los ríos del Negev, recordábamos cuando exaltábamos su nombre, recordábamos cuando la casa del Señor se llenaba, recordábamos, era un sufrir espiritual. Y tal vez tú te dices, yo recuerdo cuando cruzaba por esa puerta y sentía desbordar de su presencia en mi corazón. Yo te pregunto, ¿el Espíritu Santo ha cambiado o es tu corazón el que ha cambiado? Te puedo asegurar que el que cambia es el corazón, porque el Espíritu Santo que te llamó, el Espíritu Santo que te bautizó, el Espíritu Santo que te llamó hace 10 años, es el mismo Espíritu Santo que se encuentra en este lugar y en este momento y está dispuesto a hacer la obra todavía. Estaban viviendo esa tragedia espiritual, iglesia. Y ahora hay otro comentario, dice, sus hijos salieron a la cautividad. Y eso me ponía un poco triste, ¿sabes? Dice Jeremías, sus hijos se fueron a la cautividad. Ellos tenían hijos. Y a la mayoría de los jóvenes los exiliaron. Entre ellos estaba Daniel. Entre ellos había muchísimos que fueron llevados al exilio. Era claro, no iban a querer a los ancianos porque ellos no podrían ser de utilidad para las construcciones babilónicas. Y Jeremías se lamentaba y decía, ¿cómo es posible que la generación que seguía para adorar a Dios en el tabernáculo, cómo es posible que la próxima generación de sacerdotes y levitas ahora se fueron a la esclavitud y ya no va a haber nadie que adore al Señor? Ya no habrá nadie que exalte al Señor. Y eso me ponía triste, ¿sabes por qué? Porque la generación que viene, nosotros hemos permitido que sea esclavizada por Babilonia, que el mundo la absorba y que el mundo la retenga. Jeremías decía, los jóvenes, la generación, el linaje que vendría a servir al Señor, ahorita se encuentra esclavizado, se encuentra cautivo y nadie ha decidido refrenar eso. Qué tristeza para Jeremías, ¿sabes? Él sabía que iba a durar 70 años en exilio. Dios ya le había hablado y le había dicho 70 años, mi pueblo pasará por esa prueba. Sus ojos murieron entristecidos y llorando, pobre Jeremías. Habiendo visto la magnitud de Jerusalén y verla destruida, y murió contemplando ese sufrir y ese decaer espiritual. Pero dentro de eso, y pasamos a la segunda etapa. Primero estaba la desolación y el llanto. Jeremías lloraba y se lamentaba, pero después se lanza una confesión delante de Dios y delante del pueblo de Dios. Él estaba ahí, se reunía con los pocos que habían quedado y se reunían.
Muchos aseguran, algunos teólogos aseguran que él se sentaba a las orillas de la ciudad a contemplar la desolación y escribía estas lamentaciones. Ahí en Lamentaciones 1, versículo 18 al 19, dice la palabra del Señor: Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Y ahí comienza la confesión, que dice: yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para así con qué entretener su vida. Habla de la causa de la aflicción y del sufrimiento en ese momento. Él dice: la causa de la aflicción que estamos viviendo es porque nos hemos rebelado en contra de la palabra de Dios. Prácticamente ese era el resumen. Se habían rebelado en contra de Dios. ¿Y cuál es la causa de tu desolación, iglesia? ¿Cuál es la causa de tu sufrir espiritual? ¿Cuál es la causa de la condición espiritual en que tú vives? Porque la causa en que Jerusalén se encontraba abatida y desolada era por la rebelión en contra de su palabra. Te has rebelado en contra de su palabra. Te voy a poner un ejemplo muy claro y varios si quieres. ¿Cómo nos podemos rebelar en contra de la palabra, Miguel? La palabra de Dios dice: no dejen de congregarse. Y nos rebelamos. Y yo creo que la rebeldía viene en la sangre, hermano. Te dice: ama y no amamos. Nos rebelamos en contra de su palabra. Te dice: búscame de todo, con todo tu corazón. Adórame con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nos rebelamos en contra de él. ¿Cuál es la causa? Entonces nos hemos rebelado. Y Jeremías reconoce que el pueblo de Dios no había encontrado un consuelo. El consuelo de la iglesia, creo que hasta el día de hoy, es el Espíritu Santo. Pero ellos no encontraron consuelo porque lo estaban buscando en un lugar inadecuado. Lo habían buscado en Egipto y en las otras naciones. Y luego dice: los ancianos y los sacerdotes perecieron y buscaban comida para entretener su vida. Esas figuras de respeto, los ancianos y los sacerdotes, hermano, en el pueblo de Dios, en Jerusalén, eran figuras que se tenían categorizadas como algo de respeto, los ancianos y los sacerdotes. Pero ahora, ¿sabes qué era lo que hacían? Buscaban entre las miserias, las migajas para poder alimentarse. Y hay pueblo de Dios que ha sido sacerdote, que pudiendo siendo anciano de consejería para todo el pueblo de Dios, se encuentra como el hijo pródigo probando las algarrobas del mundo, siendo que hace años atrás eras una figura de respeto, una figura usada por Dios. Ahora estás probando la inmundicia, las algarrobas del mundo. Lo padecieron ellos y no se necesita mucha explicación. Tristemente está pasando, iglesia, y te puedes encontrar a muchos sacerdotes, a muchos músicos, a muchos jóvenes que antes servían, ahora buscando la comida de ese mundo. Y la tercera, y con esto termino, es la oración. Primero, Jeremías lloraba por la desolación que estaba observando, el panorama que se veía algo triste, un sufrir, una agonía, un canto fúnebre, donde decía: todo se destruyó, ya no hay solución. ¿Cómo es que sucedió? Y después confesó y dijo: la causa de esto es la rebelión. Y después hizo lo mejor que pudo haber hecho: él oró. Lamentaciones 1, 20 al 22, la oración de Jeremías. Mira, oh Jehová, estoy atribulado, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera.
Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo para todas mis rebeliones. Porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Ahora el pueblo de Dios estaba haciendo lo que debía haber hecho unos años atrás. Si el pueblo de Dios hubiera levantado esta oración años atrás, se hubieran librado de ese exilio en Babilonia. Pero sabes, tristemente, como buen mexicano, y dejamos las cosas para el último y hasta que ya todo está peor es cuando accionamos. ¿Sabes cuándo los diabéticos se controlan la diabetes? Cuando caen en el hospital. ¿Sabes en qué momento nos controlamos la presión arterial? Cuando ya la cabeza te va a doler y te va a reventar. ¿Sabes en qué momento te atiendes de ese dolor del estómago? Cuando ya caes en una camilla también. Y lamentablemente tenemos esa cultura como mexicanos y ahora como pueblo de Dios. ¿Sabes hasta qué momento buscamos el arrepentimiento? Hasta que Dios levanta la canasta, nos agarra del cuello y nos levanta tantito y nos muestra quiénes somos en verdad y nos pone en nuestro lugar. ¿Acaso será necesario, hermanos, que Dios mande a estremecer la tierra aquí en Chihuahua para que la iglesia levante una oración? ¿Será necesario acaso que las puertas de las iglesias vuelvan a cerrarse para que el pueblo de Dios vuelva a exclamar y levantar sus manos? Porque yo recuerdo cuando antes grabábamos de esta manera y transmitíamos en vivo cuando estaban las puertas cerradas en el COVID. Y todos decían, ojalá ya se abran las puertas, ojalá ya haya servicios. Queremos que se predique la palabra del Señor. Y luego las puertas se abrieron y están igual que las puertas de Jerusalén, desoladas. Y todavía, hermano, vergüenza para nosotros los que transitamos por ellas, no levantamos nuestras manos en adoración y alabanza. ¡Qué tristeza! Sucede, sí sucede. Pero en ese momento levantan ese clamor y dicen, mira, oh Jehová, mi corazón se retuerce dentro de mí a causa de mi rebelión. Había una muestra de arrepentimiento. Lamentablemente el arrepentimiento lo tuvieron ya después de ver las consecuencias. Oían su gemir, mas no encontró consuelo, decían. Y luego ellos clamaban y pedían auxilio a las otras naciones. Y no hubo quien les ayudara. ¿Te has encontrado en una situación igual? ¿Dónde has clamado y dónde has gemido? Porque si lo has hecho en el hombro de un hombre, vas a ser defraudado. Pero si lloras en los brazos del Señor, todo va a estar bien. La iglesia ha preferido allá llorar y gemir afuera, quejarse afuera, que venir y dejar sufrimientos, quejas y lloros aquí. Yo tenía una frase, hermano, cuando estaba trabajando en recursos humanos y llegaban temporadas donde estaba la temporada muy alta, regularmente los finales de mes, entre los 27 hasta el 5 del siguiente mes, yo no quería saber nada de nadie ni de mí. ¿Y sabes qué hacía? Ponía un cartel y luego ponía, no se aceptan quejas, reclamos, hasta próximo aviso. Pero Dios nunca ha puesto un cartelón así. Si tú traes tu queja delante de Él, Él la va a convertir en gozo. Si tú traes tu queja delante de Dios, Él la va a transformar y va a transformar tu vida. Ahora, no todo terminó ahí. Y ya con eso voy a terminar, prometo que sí. No todo terminó ahí. Después de que oró Jeremías, llegó la respuesta del Señor y te invito a que veas las siguientes lamentaciones de Jeremías, porque poco a poco va cambiando la tonalidad del lamento de Jeremías. Porque dentro de una parte, el Señor le dice, Jeremías, he escuchado tu lamento, he escuchado tu oración,
He escuchado tu sufrir espiritual, pero te digo que no todo terminó ahí. Yo voy a restaurar a Jerusalén. Y hoy si tú vienes delante del Señor y le dices, Señor, vengo destrozado, vengo en un sufrir espiritual, vengo en un decaimiento espiritual terrible, ¿sabes qué va a pasar? El Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, hijo, levántate, porque largo camino te resta. Que no se aflija tu corazón por la condición que el día de hoy tienes. Y gózate y ven delante de la presencia de Dios y veamos y seamos testigos de lo que Él va a hacer. Voy a ir invitando a mis hermanos de alabanza. ¿Sabes? Ese sufrimiento es evidente en el rostro de muchos. Un rostro que antes resplandecía y se gozaba, ahora se ve apagado. Y es triste, pero el día de hoy muchas cosas van a cambiar. El día de hoy muchas cosas van a cambiar. ¿Qué te parece si te pones de pie? Estoy seguro que la presencia de Dios está aquí.